Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Qué bendición estar unidos para alabar y bendecir al Dios de la vida. Dios pone alegría en nuestro corazón y está presente en cada hogar. Tengamos un momento de oración y voy a invitar a la hermana Carmen que nos dirija. Oración de invocación. Señor, acudimos ahora a la invitación del Salmo. Vamos a cantarte, y nuestro canto será de alegría y gratitud porque haces maravillas. Te pedimos que estés con nosotros, porque lo hacemos para ti, Señor. Que tu espíritu sople en la alabanza de tu pueblo y tu presencia llene nuestras vidas. Oramos, cantamos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor. Cantar a Jesús, porque Él es digno, cantar a Jesús, porque Él es digno, cantar a Jesús, porque Él es digno, cantar al Señor, cantar al Señor. Cantar al Señor, amén, aleluya, cantar al Señor, amén, aleluya, cantar al Señor, amén, aleluya, cantar al Señor, cantar al Señor. Salmo 98. El Señor ha alcanzado la victoria. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. Que brame el mar y todo lo que contiene el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría, delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Amén. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la gente hermano, que no caiga la gente hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Se cae la esperanza.
Cuando comenzamos el culto, en este encuentro maravilloso con Dios, le alabamos y con alegría expresamos todo lo que significa Él para nuestras vidas. Y luego nos gusta tener un momento, al que ahora te invitamos, de revisarnos un poco nosotros. Porque claro, cuando vemos la grandeza de Dios, como en un espejo, lo que también nos vuelve es nuestras propias limitaciones y a veces hasta nuestros impedimentos para llegar a vislumbrar y a disfrutar la grandeza de Dios. Por eso la invitación ahora es a tomarnos un momento personal, un momento en silencio, para revisar nuestras vidas, para pedirle a Dios que nos quite aquello que nos está impidiendo vivir en plenitud, ser felices en Dios. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Otra vez, como tantas veces, la Escritura nos dice que nos cuidemos de no separar el amor a Dios y el amor a las demás personas. En uno se expresa el otro y viceversa. No separemos esto. A veces me parece que nos resulta más fácil pensar en que podemos amar a Dios mucho en una relación demasiado individualista y dejamos a un lado la otra parte que nos reclama en la Biblia. Hay que amar a los demás. Esta es la mejor expresión del amor a Dios. ¿Cómo te está yendo con eso en la vida? Te invito a un momento de silencio. Hay algo que necesitas saber, algo que todos necesitamos saber. Continúa diciendo la primera carta de Juan, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Con esta noticia te estoy invitando a que recibas el perdón de Dios. Si ahora pudiste revisarte, si ahora pudiste pedirle al Señor que te despoje, que te libere de aquellas cosas que te están impidiendo amar en plenitud. Estas palabras de la primera carta de Juan te lo confirman. El que ama a Dios vence al mundo. Dios nos ha perdonado. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno pedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó utilizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. San Juan 15, del 9 al final. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den muchos frutos y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les he mandado, que se amen unos a otros. Amén. En la lectura del libro de los Hechos que acabamos de compartir, se nos narra una escena donde Pedro y otro grupo de discípulos llegan a anunciarle el Evangelio a gente que no era de origen judío. Hasta este momento ellos estaban convencidos que lo que Jesús había traído era para ellos, pero descubren rápidamente que las personas que no eran judías también recibían el Espíritu Santo. Y esto es lo que ellos ahora observan. Y allí aparece una pregunta que hace Pedro. ¿Acaso puede impedirse que estas personas sean bautizadas? Porque estaban recibiendo la presencia de Dios mismo en sus vidas. Y esta palabra, impedir, comenzó a hacerme ruido. Dije, qué palabra difícil de vincular con la buena noticia del reino. Impedir. No me imagino
que sea un verbo que se utilice con frecuencia en el reino de Dios, impedir. Pero es la palabra que utiliza Pedro. Ahora, ¿por qué la utiliza? Y continué pensando en esto y fui recordando otras circunstancias en las Escrituras donde aparece la palabra impedir. Rápidamente, lo primero que me vino a la memoria, y posiblemente a vos también, es cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque es lo que estaba sucediendo. Estaban impidiendo que los niños llegaran a Jesús porque hacían ruido, porque gritaban, igual que hoy, cuando a veces nos molesta la presencia de los niños en el culto o en la vida de la iglesia. Jesús claramente dijo: no se lo impidan. En otra ocasión, Jesús se dirige a los fariseos, a los escribas, a las autoridades de la fe de su tiempo, y los acusa, porque les dice que impiden a la gente llegar al conocimiento de la ley. Y por caso también, cuando Felipe está en diálogo en medio del camino, en un desierto, con un funcionario etíope, que este funcionario le pregunta: ¿algo impide que yo sea bautizado? Es decir, la palabra impedir no se lleva bien con el Evangelio. ¿Será que en aquel tiempo la fe se constituía a partir de largas listas de impedimentos, es decir, de cosas que no se debían hacer, que estaban expresamente prohibidas? Entonces la fe se parecía más al cumplimiento de un formulario de lo que se debe, de lo que no se debe y de lo que hay que impedir. Está claro que Jesús echó fuera eso. Es más, dijo que no hay que impedir. Acusó a los que en nombre de Dios buscaban impedir. El Evangelio que viene de Dios es el que quiere que los niños, los extranjeros, como en este pasaje de Hechos, que la gente común no sean impedidas de llegar a Dios. Hace años atrás, compartiendo el trabajo pastoral con otro colega, me contó de un caso que le tocó acompañar a él en esas circunstancias, de una persona que llegaba a la comunidad luego de haber recorrido varias iglesias, y lo primero que le preguntó al pastor fue: ¿en esta iglesia qué cosas prohíben? Es decir, se ve que la persona lo que había cosechado de su visita por distintas comunidades cristianas era que en todas había listas de cosas que estaban prohibidas, de cosas que se impedían. Entonces ella vinculaba, así parece por lo menos por el comentario, que la fe y las iglesias tenían que ver con aquello que se impide. Que Dios nos libre de esto, ¿no? Una fe que se constituye a partir de impedir. Tal vez a esta altura nos quede la idea de que entonces la fe cristiana se trata sencillamente de no impedir. Bueno, esta es una expresión. La fe en Jesucristo, por supuesto que es mucho más que eso. No se trata simplemente de no impedir. El Evangelio de hoy nos da una clave.
Jesús dice que somos llamados a permanecer. Esta es la palabra clave. Permanecer no es tener un contacto esporádico o un contacto explosivo, pero una única vez con Jesucristo. Es permanecer en Jesucristo. Y no soy yo quien determina esa cercanía. No soy yo quien establece la permanencia. Es decir, no puedo argumentar, bueno, pero yo voy a la iglesia, o yo oro, o yo leo la Biblia, generalmente cuando lo necesito. Es decir, yo soy quien establece la forma en que me vinculo con Dios. Bueno, pues Jesús dice que no es así. Somos llamados a permanecer en Él, en la persona de Jesucristo. No se trata nada más que de no impedir, sino que se trata de permanecer en Jesús. Y esta expresión es tan fuerte que en todo el capítulo 15, cuya primera mitad compartimos el domingo pasado en el culto y hoy compartimos la segunda parte, en 8 ocasiones en este capítulo Jesús utiliza la palabra permanecer. Se trata de permanecer en el amor que Jesús nos tiene. Otra vez nos recuerda que no somos nosotros los que establecemos individualmente, ni siquiera como iglesia, esa permanencia, sino que es en el amor que Él nos tiene. Y para conocer el amor que Jesús nos tiene, hay que leer la Biblia. Nosotros no somos la medida. La medida de la fe es Jesucristo. La manera de permanecer en el amor, porque tal vez a esta altura nos preguntamos, bueno, ¿y de qué se trata la permanencia? ¿Cómo hago para permanecer en ese amor de Jesús? Y aquí Jesús utiliza otra palabra. Junto a permanecer dice que se trata de obedecer. Obedecer a Jesús. Obedecer sus mandamientos. Obedecer a su palabra, a su ejemplo y a sus acciones. La permanencia se produce en el marco de la obediencia a Jesús. ¿Y cómo podríamos permanecer y obedecer para ser verdaderos y verdaderas seguidores de Jesús? Bueno, Jesús incorpora y lo aclara con rango de mandamiento, porque dice que se trata de un nuevo mandamiento, el amarse los unos a los otros. Pero hay una aclaración. Amarse los unos a los otros como Él nos ha amado. Es decir, que la manera práctica de permanecer en Jesús es obedecer. Y que a obedecer se aprende, estudiando, meditando y siguiendo la enseñanza de Jesús y en el ejercicio diario, cotidiano, de amarnos los unos a los otros, no como a mí me parece que tengo que amar, sino como Jesús nos ha amado. Al comenzar el capítulo 15, Jesús habló de podar. Hablando de la vid, decía que hay una instancia en la que tenemos que ser podados por Dios. Hay cosas que deben ser quitadas, y disculpen la dureza de la expresión, mutilados en esa poda. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos impiden permanecer en Jesús, que nos impiden obedecerle, que nos impiden vivir el ejercicio del amor de los unos a los otros. Son 3 conceptos: podar, permanecer y amar.
Y este es el orden en que los planteó Jesús. Primero necesitamos ser podados, despojados de aquello que nos impide. En segundo lugar, luego de la poda es la permanencia, permanecer en Él y ejercitar esa permanencia en el amor de los unos por los otros. Podar, permanecer y amar. Comienza, Señor, conmigo. Y te invito a que puedas hacer tuya esta oración. Te invito a que la repitas conmigo. Podar, permanecer y amar. Comienza, Señor, conmigo. Que así sea. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Consagremos ahora nuestra vida, nuestros dones y nuestro dinero para que el Señor los bendiga para la obra y sostén de su misión en este mundo. Simbólicamente tomamos un sobre y lo colocamos en un cuenco, una canastita, y luego podemos hacer llegar nuestras ofrendas a nuestras tesoreras o depositarlas con los datos de la placa que aparece al final del culto. Dios bendice al dador alegre. Amén. Jesús buscó por todos los medios que nosotros pudiéramos comprender que se trata de permanecer. Permanecer en Jesús, en sus palabras, en el amor que Él nos ha enseñado.
Y qué mejor manera de permanecer que recordarlo, vivirlo y anunciarlo en la mesa, tal como Él hizo con sus discípulos. Y allí, en el pan, del mismo modo que en la copa, anunciar que Cristo vive y que nosotros somos llamados a permanecer en Él. La noche en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, estando a la mesa con los 12, después de haber cenado, tomó en sus manos el pan. Dio gracias al Padre, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y tomó en sus manos la copa y les dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Bébanla en memoria de mí. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Nuestro Señor y Salvador, queremos permanecer en ti, como tú permaneces en nosotros. Por eso es que imploramos que tu Espíritu Santo esté presente en la mesa, en el pan, en la copa, en la comunión de tu iglesia, para que así comamos y bebamos alimentándonos de tu amor. Comamos y bebamos alimentando la esperanza hasta que vuelvas definitivamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermanas y hermanos, toda la comunidad junta y reunida, unida en el Espíritu de Jesús, tomamos un trozo de pan y en unanimidad en el Espíritu aceptamos el convite del Señor. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Coman en memoria de mí. En distancias físicamente separados, en espíritu, todos unidos como su iglesia, alzamos ahora la copa. Jesús nos dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Bébanla en memoria de mí. La mesa de Jesús es abierta, tan abierta que no quedarán fuera las necesidades, los clamores, las preguntas y las lágrimas de toda la humanidad. Por eso es que ahora vamos a orar. Alguien hoy ora por vos y vos orás por alguien, por otro, por otra. Pedimos por las necesidades de cada persona que clama desolación, por trabajo, enfermedad y todo aquello que inquieta cada corazón, por cada una de las comunidades, por la Iglesia y su misión. Que pertenecer y obedecer la voluntad de nuestro Dios sea nuestro horizonte y seamos hacedores de paz, justicia e integridad de la creación. Que así sea. Nos unimos
en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El culto está terminando. Este culto en el que estamos todos reunidos. Pero el culto continúa. Continúa cada día. Y Jesús nos manda ahora a permanecer en su amor, en todas las cosas que hagamos esta semana. No te olvides, entonces, escuchar a Jesús, poner en práctica lo que Él nos enseña, amarnos los unos a los otros, y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te proteja y te acompañe ahora y siempre. Amén. Que el amor del Tata Dios, más inmenso que la pampa, te cubre como una manta, sopla el viento, brilla el sol, que la gran misericordia del Hijo que nos libera, cambie por dentro y por fuera el corazón y la historia, que tu Espíritu eterno que nos dirige y consuela, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino. Vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino. Que el amor del Tata Dios, más inmenso que la pampa, te cubre como una manta, sopla el viento, brilla el sol, que la gran misericordia del Hijo que nos libera, cambie por dentro y por fuera el corazón y la historia, que tu Espíritu eterno que nos dirige y consuela, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino, vaya marcando la senda hasta que triunfe
tu Rey.